Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenas tardes para todas y todos los oyentes de Morada Noticias. Hoy es jueves 14 de mayo de 2020 y como siempre yo, Laura Bayer, presento para ustedes las noticias más parchadas en las voces de los soñadores de Medellín. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a uno de mis mejores amigos, Brian Daniel Parra Marín, que está de cumpleaños, y enviarle un abrazo muy fuerte, muy sincero y de muchísima gratitud a nuestra magia de la consola Juan José Velázquez Solarte, cuya abuela falleció ayer. Decirle que lo queremos mucho y que aquí estamos bancándolo con la fuerza de la información hasta que pueda volver a hablar en estos micrófonos. Buenas tardes a Juan Pablo Pineda y a Yorani Alzate, los reporteros que me acompañan a realizar esta información que les presentamos a ustedes hoy. En este episodio les vamos a hablar de cómo las comunidades de personas LGBTI, afrodescendientes, indígenas, habitantes de calle, todos estos que han sido vulnerados a lo largo de su historia entran en el Plan de Desarrollo de Medellín, específicamente en la línea Medellín me cuida. No existen indicadores para la implementación de políticas públicas que les ofrezcan garantías diferenciales directamente a ellos y esto nos preocupa. Por otro lado, también hablaremos de la línea de transformación educativa de este mismo plan. Sabemos que Buen Comienzo es uno de los programas bandera que durante ya 3 administraciones se ha dedicado a fortalecer la educación y sobre todo el bienestar de la primera infancia, los niños de 0 a 5 años, pero surge la nueva propuesta de fortalecer la educación básica para niños entre los 6 y los 11 años. Por otro lado, les hablaremos de que 6 homicidios se presentaron en solo 36 horas en el Valle de Aburrá y según los informes de la policía MEVAL, la metropolitana del Valle de Aburrá, 4 de ellos se notificaron como asesinatos y 2 corresponden a hallazgos de cuerpos que todavía no han podido ser identificados pero que presentaban señales de tortura. Por estas personas, siempre en Morada Noticias recordamos sus nombres, dedicamos un minuto de vida y además de eso les contaremos en qué consistió una acción ciudadana, un performance que se llevó a cabo hoy a las 7 de la mañana en el Parque de las Luces, con la que se buscaba protestar por el asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes aún en cuarentena. Además de eso, en el programa de hoy seguimos parchando con contenido alternativo, aunque no es martes, vuelve Chamán Mori, nuestro alcalde de la imaginación, contándonos sus experiencias de editores de ciudad, porque este noticiero particularmente va a ser muy adolescente. Hoy estrenamos también una nueva sección llamada Conversaciones de Esquina, para contarles y transmitirles a ustedes las reflexiones de nuestros adolescentes como si estuvieran parchados en la esquina del barrio, lo que hablan con sus parceros, lo que dicen, lo que piensan. Entonces espero que les guste mucho y además de eso tendremos la segunda entrega de nuestro Rutas y Sombras de ayer, de nuestra crónica de libreros en la voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio. También vuelve Juan Camilo Álvarez Lema con los deportes sin deportes y no. Es curioso cubrir esta fuente en pandemia. Y para terminar, la cereza del pastel, un poema de Víctor Raúl Jaramillo de Reencarnación. Bienvenidos a Morada Noticias, Juan Pablo Pineda, bienvenido a esta mesa de trabajo. Por favor, cuéntanos con qué tema vamos a empezar hoy. Lau, un saludo especial en este jueves número 400.000 de cuarentena. Yo me sumo contigo al saludo a Brian, mi gran amigo de la universidad. Un abrazo, si nos estás escuchando, sabes lo que te quiero y lo importante que sos para mí. Pero también un abrazo inmenso para Juanjo, es una situación difícil. Estamos con vos, te acompañamos y estaremos para respaldarte siempre. Y Lau, hoy vamos a empezar hablando de plan de desarrollo con un enfoque especial de ciertas comunidades vulnerables de nuestra ciudad. Comunidades vulnerables como las personas LGBTI, afrodescendientes, indígenas, habitantes de calle, entre otras, si bien están contempladas en la línea de Medellín me cuida del plan de desarrollo, se pueden ver afectadas por la falta de indicadores que miden la implementación de políticas públicas que les garanticen sus derechos. El análisis que hizo la veeduría al plan de desarrollo de Medellín a este plan 2020-2023
considera que es necesaria más precisión sobre la forma en la que se ejecutará la renta básica propuesta por la alcaldía que, además, no define con claridad las poblaciones beneficiarias. En el caso de personas negras y LGBTI, por ejemplo, no hay indicadores que mencionen de manera diferencial que recibieran la canasta básica de derechos, ese conjunto de acciones que garantiza la seguridad alimentaria y vida digna para los medellinenses. Karina Rivas, activista de las comunidades afro, nos contó cómo ha sido el proceso de inclusión de este sector de la población en el plan de desarrollo. El capítulo étnico o la transversalización o el intento de transversalización que tiene la administración actual sacó dentro del plan de desarrollo un episodio para priorizar a las poblaciones étnicas y vulnerables o vulnerabilizadas sobre el tema de apoyos alimenticios, pero es pura demagogia y no habla de la estructuración o materialización de esos apoyos, más allá de una mención de que sí los hay, que los piensan destinar, pero no hablan de la implementación. Según Karina, en el programa de gobierno de Quintero se anunciaron recursos para la población étnica, pero en la construcción del plan de desarrollo no se concretaron los elementos del plan de etnodesarrollo para la población afro, construido entre varias organizaciones y el gobierno de Federico Gutiérrez, ni el plan de desarrollo afrodescendiente. Además, nos contó que en una asamblea se entregaron los planes de etnodesarrollo y el plan de desarrollo afrodescendiente antes de que se escogiera la representante afro para el Consejo Territorial de Planeación, pero que sus consideraciones no fueron tomadas en cuenta y que, por el contrario, se le recortó el presupuesto a la población negra, dejándolo en 4.000 millones de pesos. La situación es de abandono, por lo que nos comentó. El destino de las ayudas, que mal llamadas ayudas a los barrios, están dejando por fuera, por ejemplo, las personas que no tienen nomenclatura porque viven o en barrios de invasión, o en casas de tabla, o en lugares donde no llega la dirección, que son una gran mayoría de periféricos y periféricas afroempobrecidas que viven en estas. Sobre la población LGBTI hablamos con John Restrepo, fundador de Casa Diversa en la Comuna 8. Va a hablar de un asunto en particular, y es la realidad que tiene la población LGBT trans, particularmente la que trabaja o ejerce trabajo sexual. Nos enfrentamos a una situación muy compleja porque era población que no pudo ejercer, no tenía con qué comer, no tenía con qué pagar la habitación, algunas fueron expulsadas, tratamos de hacer algunos ejercicios de incidencia con la administración y Medellín de cuidado y todo el asunto, pero que siguen siendo insuficientes. Muestra además de eso, se puede ver, es que en este momento el Centro para la Diversidad Sexual e Identidad de Género está cerrado. Es decir, hoy la población LGBT en la ciudad está separada y nos encontramos con un plan de desarrollo que no genera ningunos proyectos o indicadores específicos, pero que además lo único que habla ahí es de transformación imaginaria. Quiere decir que en ese cuatrienio de este gobierno pues vamos a seguir igual o peor. John expresó que al tema LGBTI solo se lo está contemplando en términos de cultura ciudadana y ejercicios para el cambio de los imaginarios sociales y asuntos pedagógicos que, aunque él reconoce como importantes, no responden al fondo estructural de asistencia a las realidades de precariedad material. Cuando hay situaciones de vulneración y riesgo contra la vida, donde la población pueda acudir, no hay oferta institucional en términos psicosociales, en términos asistenciales, es decir, de albergue. Hemos tenido casos donde la población trans se les ha ofrecido un centro de día, un centro de noche, sin ser habitantes de casa. Es una situación que los pone en mayor riesgo. No hay ningún tipo de, no existen becas, no existen mercados, no existen recursos económicos de emergencia para atender hospedaje, para atender protección, para atender traslados, para atender psicosocialmente a la población. Chicos, qué valiosa es la labor de personas como John Restrepo y como Karina, que a pesar de todas las vicisitudes que pueda tener esta cuarentena siguen ahí firmes, y vamos a conocer un poco más de la historia de John más adelante en otra nota del programa. Yurani Alzate, buenas tardes. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes a mi equipo de trabajo, a todos nuestros oyentes, a la gente de Casa Morada y a los chicos. Con respecto a este tema, Laura, los niveles de pobreza y desigualdad se han agudizado más en Medellín y creo que todos debemos de pensar de que después de esta pandemia la ciudad no será la misma. Por eso, si no hay unos indicadores como nos lo plantea Juan Pablo,
en estas dos poblaciones es imposible pues que se garantice una mejor calidad de vida para ellos durante el cuatrenio. Definitivamente la aprobación del Plan de Desarrollo 2020-2023 sin la presencia de ciudadanos, expertos y conocedores del tema, pues interesados en debatir los aspectos generales y estratégicos de estas iniciativas, han reflejado la inconformidad de muchas comunidades y sectores como tal. Bueno, y ya que Juanpa anda con esa mirada atenta a las discusiones del plan de desarrollo, por favor contanos qué averiguaste en materia de educación. Crear un programa enfocado a los niños de 6 a 11 años fue la propuesta de John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, para fortalecer la educación inicial en la línea de transformación educativa incluida en el Plan de Desarrollo de Medellín, que nuestros concejales discuten desde ayer 13 de mayo. Buen Comienzo ha sido un programa bandera para los niños de 0 a 5 años, pero Arboleda afirmó que un programa para niños más grandes podría permitir un proceso de aprendizaje con énfasis en sus propios gustos. Un argumento parecido expuso Ana María Londoño, coordinadora de la Universidad de los Niños de AFIT, quien habló sobre las consideraciones de los menores. Los niños están hablando de un aprendizaje contextualizado, de conocer el pasado, y citan, digamos, un episodio lamentable de nuestra ciudad como es la Operación Orión, como la escuela es un espacio para que no se repitan estas situaciones. Los niños nos hablan de la necesidad de que a nuestra escuela ingresen temas como la inteligencia emocional, como entender nuestras familias y lo que pasa dentro de ellas, la vida saludable y la posibilidad de seguir una formación académica superior en la universidad pública. Ellos nos ubican desde 3 perspectivas distintas. Los niños nos están hablando de la gran paradoja de la educación, porque la reconocen como una posibilidad de construir país, pero evidencian que está limitada. Miramos qué dice el Plan de Desarrollo sobre la educación y vimos que la línea de transformación educativa habla de una transformación curricular para la cuarta revolución industrial que pretende formar a los niños en competencias para el Valle del Software. Esto fue muy criticado por Yamid López, el coordinador de Sede Trabajo Antioquia, quien nos dijo que la alcaldía no puede intervenir los proyectos educativos institucionales y menos para orientarlos a una educación que forme en competencias y no en conocimiento. Hablamos además con 2 rectores y una docente de la red de colegios de editores de ciudad para conocer su concepto sobre las habilidades que necesitan los niños en su educación básica. Este es John Freddy Corrales Tavares, rector de la institución educativa Juan de Dios Koch. Además de formar a los chicos, digamos, en todas estas habilidades que están relacionadas con el desarrollo del software, es muy importante pensar, digamos, también como en estas habilidades que necesitan los niños para mejorar su convivencia, para formarlos en ciudadanía. Y es lo que se debe hacer de la mano, ¿cierto? No solamente el desarrollo de las habilidades técnicas, sino también la formación ciudadana, porque finalmente nosotros todavía vivimos en una sociedad que se ve afectada pues, por fenómenos como la violencia, lo que vemos de pronto en algunas comunas. Bueno, apostarle al software y al desarrollo tecnológico es muy importante, pero todavía no hemos resuelto situaciones muy importantes como la convivencia, ¿cierto? Realmente yo tomo como oportunidad esta situación que hemos vivido, ha acelerado un poco el desarrollo no solamente, digamos, de las competencias de los estudiantes, sino de los maestros. Tradicionalmente la escuela estaba muy enfocada en el desarrollo de los contenidos y este trabajo virtual realmente, digamos, que nos ha puesto como en otro plano, y es en el plano de realmente pensar cómo desarrollamos las competencias de nuestros estudiantes. Manuel López Ramírez, rector de la institución educativa Eduardo Santos, plantea que la transformación en los procesos no puede configurarse entre el municipio y la empresa como lo establece el plan de desarrollo. Por eso asegura que la línea educativa que está siendo aprobada en el Consejo contrasta y contradice lo que realmente existe en los territorios. Hay una especie de sueño de la actual administración en torno a convertir a Medellín en lo que él llama, el alcalde, el Valle del Software. Eso contiene una serie de eufemismos que no se corresponden con la realidad. Primero porque desconocen el contexto de la gran mayoría de la población de Medellín. En el plan de desarrollo están hablando de una transformación educativa, de una transformación pedagógica, y el municipio plantea esa transformación a partir de la intervención de los proyectos educativos institucionales de acuerdo con la lógica del municipio. Hay que advertir que los proyectos educativos institucionales son una construcción de cada institución, de cada territorio, según sus necesidades. Entonces no se puede permitir pensar que desde allí nos vayan a dar las directrices absolutas de todo. A María Natalie Echeverri Giraldo, docente de la institución educativa Carlos Alberto Calderón,
¿Le preocupa la desigualdad e inequidad con que se pensó el plan de desarrollo? No sé hasta qué punto sea viable, por ejemplo, en un contexto de ruralidad, en donde en este momento que estamos en medio de una contingencia, que las clases tienen que ser virtuales, solamente el 40% de mi institución educativa tienen acceso a Internet. El otro 60% no tienen posibilidad de acceso ni siquiera a datos. Yo sé que esto del Valle del Software lo están viendo pues como una oportunidad para poder abrirnos pues como hacia otras miradas, etcétera. Uno lo comprende y uno quisiera pues no quedarse atrás, entre comillas, con respecto a otras ciudades, pero no estamos viendo realmente pues como la posibilidad de hacerlo viable para todos, y en ese sentido yo creería que incluso eso puede generar más brechas de inequidad. Brechas, con eso que dice la profe María Natalie, recuerdo un tuit de Santiago Alarcón, a quien también le mando un saludo porque ha sido un gran colaborador de Morada Noticias desde el derecho. Santi dijo que el Big Data y esta plataforma de Medellín Me Cuida y que todos los datos de los ciudadanos estén en un solo lugar, simplemente es un nuevo campo de batalla, un nuevo escenario donde las comunidades que históricamente han sido denigradas y están en una situación de desigualdad muy grande, tienen que pelearla nuevamente ahí, porque parece que los datos también son útiles para unos pocos. Por otro lado, es hora de hablar de un tema que no nos gusta, pero que hay que hablarlo porque necesitamos salir de él y desbancar todo ese miedo que nos genera. Yorani Alzate. 6 homicidios se presentaron en 36 horas en el Valle de Aburrá. Según el informe de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, 4 de ellos se notificaron como asesinatos o hechos de sicariato y 2 se trata del hallazgo de cuerpos en la vereda Sagrada Familia del corregimiento La Tablaza en La Estrella. En Morada Noticias, como siempre, conmemoramos la vida de estas personas más allá de la cifra que representan. Kevin Ramírez, de 20 años, fue asesinado con arma de fuego en el barrio Alejandro Chavarría de Medellín. Asimismo, en el barrio Santa Cruz, zona nororiental de la ciudad, fue asesinado Jonathan Eliberman Rivera, de 32 años. En Bello, nos enteramos del feminicidio de Marjerly Willes, de 18 años, cuyo cuerpo fue hallado alrededor de la quebrada El Hato. Y en Itagüí, también hay un hombre asesinado cuya identidad aún no conocemos. Los cuerpos encontrados en La Estrella, según el informe policial, tenían señales de tortura. Este es el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Todo es materia de investigación. Al momento no podría darles profundidad de cuáles son los móviles o si se trata de grupos criminales que pudieran haber cometido estos hechos. Por otra parte, esta mañana con un performance en el Parque de las Luces, 3 colectivos de jóvenes y activistas de Medellín se unieron con el colectivo de reincorporados de las FARC para expresar su preocupación, puesto que el confinamiento se ha convertido en factor de riesgo para defensores de derechos humanos y del acuerdo de paz. Ellos indicaron que desde la firma del acuerdo han asesinado a más de 600 personas, entre líderes sociales y excombatientes, y desde que comenzó el aislamiento obligatorio han asesinado 35. Además, también plantean que las amenazas contra líderes sociales son una constante en zonas rurales como zonas urbanas. Ejemplo de ello, John Restrepo en Medellín de la Comuna 8, quien sufrió un atentado en su vivienda, o amenazas como sucedió con Gerson González, canábico Heptor en la Comuna 1. Al respecto nos habló Diego Herrera Duque, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. En ese contexto, pues lo que hemos ampliado es un poco el protocolo para aquellas personas, pero también acompañamiento a los familiares de las personas que son agredidas, que han sido violentadas o vulneradas los derechos humanos. Entonces es como una línea muy gruesa que estamos fortaleciendo, pues que le estamos diciendo a la administración, a la ciudad, tienen que haber más recursos, tiene que haber una estrategia mucho más integral. Y en el caso particular de los excombatientes, pues lo que hemos hecho es acompañamiento, bueno, particularmente el último caso de Wilman, el fin de semana, hicimos acompañamiento a la familia, ¿cierto? Y lo que estamos es fortaleciéndola, porque sabemos que pues, Medellín sigue siendo una ciudad crítica, reconocemos que siguen asesinando a excombatientes de las FARC. También Aquí Noticias, activista que hizo parte del performance, habló para Morada Noticias sobre la importancia de esta protesta simbólica. Sabemos que los sicarios no entran en cuarentena y el gobierno parece que cuando se trata de proteger la vida siempre ha estado en cuarentena. Es que uno no se puede callar cuando le están matando los amigos, cuando le están matando los hermanos, cuando están matando las personas que defienden la vida. Y si para eso nos toca cuadrar, cuando tengamos la cédula, cuando podamos, pues lo hacemos, porque el derecho a la protesta sigue vigente, sea en las casas, sea en las calles, porque el derecho a la vida también sigue vigente y no nos vamos a quedar callados.
Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer miércoles 13 de mayo de 2020, desde las 0 horas hasta las 24, no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, en lo que va del año, 129 personas han sido asesinadas en nuestro municipio. Y hoy quiero, de nuevo, recordar nombres. El primero, siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones, Miguel Ángel Marín Arango. El segundo, Santiago Hernández Restrepo, Stuart de Pantolocos, de Belén Altavista, quien era amigo de Juan José, nuestra magia de la consola, a quien le mandamos un abrazo. Kevin Ramírez, Jonathan Eliberman Rivera, Mayerly Willes y las 3 personas no identificadas presentes en la noticia anterior. Asimismo, ustedes saben que este noticiero se produce gracias al aporte económico de la Fundación Confiar, con su programa de enclaves juveniles. Les cuento que nos mataron a una compañera, mujer, joven, artista de la organización cultural Cuarto Creciente del enclave de Urabá. Lizeth Tatiana Plaza tenía 29 años y tenía un hijo de 4 años. Un feminicidio de nuevo dentro de casa. Por todos ellos dedicamos un minuto de vida. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Continuamos en Morada Noticias recordándoles a los oyentes que este noticiero se produce con la fuerza ciudadana de 40 adolescentes de todas las comunas de Medellín y también algunos de los más de 300 adolescentes que conforman la red de colegios de editores de ciudad, este colectivo de jóvenes interesados en el periodismo y la veeduría ciudadana. Es por eso que vamos a compartirles a partir de este momento muchos de los desarrollos que se han hecho en nuestras clases en cuarentena, en nuestra pedagogía de periodismo y ciencia política. Empecemos con Chamán Mori, que a pesar de que es un día atípico, un jueves para que él hable, quiso contarnos, recapitularnos, qué ha visto en la pedagogía de editores de ciudad. Pajaritos, arbolitas, les cuento que en esta cuarentena me volví profe virtual. Y en las últimas semanas en una de las pedagogías de editores de ciudad hemos estado viendo qué es eso de la corrupción. Pues la corrupción es que le roben a usted, que se roben los recursos públicos. Cuando había monarquía y otro tipo de esas cosas, pues todo era del soberano, sobre todo soberano bien. Pero ya después entonces nos inventamos que hay recursos públicos que son sagrados, entonces no nos los pueden robar, aunque nos lo sigan robando mucho. El clientelismo también era una cosa normal porque uno le pertenecía al señor feudal, de hecho no había ni siquiera de resguardo humanitario porque pues pille que el cuerpo, todo el poblador, el que nacía, no sé qué en esas tierras era de ese pinche varón o conde. Entonces el clientelismo hoy en día es que usted compre votos o negocie, digamos, un derecho suyo, una política pública, un programa social con tal de que voten por usted. Entonces que usted tenga como una predilección especial por una parte de la ciudadanía, pero que a la vez usted ordeñe, ¿cierto? Y ordene a la gente como rebaño en las elecciones. Tiene que ver mucho con eso de las empresas electorales. Entonces eso era lo del clientelismo.
También pillamos una cosa interesante con eso de las elecciones, es que nos dicen que tenemos democracia, pero hay otro cucho, por ejemplo Robert Dahl, que dice no tenemos democracia, lo que tenemos es poliarquía, porque lo que tenemos son unas elecciones. Pero había una gente como Marcus que decía, desde que haya empresas y haya publicidad y la financiación de las campañas resulte así, vamos a tener monstruos como Donald Trump y las elecciones no son completamente libres y van a estar entonces manipuladas por otra gente. Entonces nos pusimos a ver en esa pedagogía de editores de ciudad que uno con estos candidatos lo que ve es que cuando van para abajo y van para el barrio están negociando votos, y cuando van para arriba, para ese 1% de la sociedad, lo que están viendo es cómo funciona la financiación. Entonces uno se pregunta, qué peligro, ¿cierto? Alguien que invierte 600 millones en una candidatura a la alcaldía de Medellín y que nadie pueda lanzar a la alcaldía de Medellín si no logra juntar 2.000 millones, pues eso ya hace una grieta en la democracia. Pero imagínense qué quiere el que le dio 600 millones a un candidato, cómo los va a recuperar y cuánto los va a recuperar. ¿Será que eso es un negocito redondo? En una dictadura se da cierto abuso, cierta represión a la protesta, a la libertad de expresión, a la libertad de agremiarse, entonces se llama autoritarismo. Y luego el tema de totalitarismo es una cosa todavía más sofisticada porque tiene que ver como con lo corporativo y con que todo el mundo haga parte del engranaje del Estado. Entonces eso lo vimos con los nazis, pero yo me atrevería a decir que también con Stalin, y eso tiene que ver mucho con un riesgo y una cosa que todavía se ve por ahí y se está viendo en China, que es el partido único. Ese tipo de cosas he pillado yo en ese cursito, en una de esas pedagogías en Editores de Ciudad. Uy, Lau, a mí, chamán, me tocó fibras muy bacanas hoy, sobre todo con el clientelismo. Eso me parece supremamente interesante porque creo que el clientelismo es una práctica como objeto de estudio muy interesante para analizar, porque también creo que devela unos asuntos sociales pues, que se pueden estudiar desde la sociología muy interesantes. Y es que el clientelismo, creo yo, que comprende el funcionamiento social y las necesidades sociales, y por eso se puede aprovechar de ellas. Para los politólogos creo que debe ser una delicia estudiar el asunto del clientelismo, y para los sociólogos también, eso debe ser como Disneylandia para ellos. Pero destruye democracias, sin duda. Creo que el clientelismo impide el proceso democrático como tal, porque está de cierta manera coartando a la gente sin que ellos se den cuenta. Y terminan siendo, en unos rangos menores, unas formas de activar ciertos totalitarismos o ciertas prácticas políticas en las que el candidato del gobernante se convierte como en el líder, como ese personaje de los Simpsons de el líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Vamos a terminar en eso, y creo que Chamán lo conecta muy bien después cuando termina hablando de Stalin y de Hitler. Yo sí personalmente siento que lo que hizo Stalin en Rusia no es nada diferente a lo que hizo Hitler. Es un absoluto totalitarismo, de otra manera, diferente pues a la nazi, pero lo era, y creo que a la larga terminó incluso matando más gente. Pero creo que en el siglo XXI estamos viendo otros tipos de totalitarismos, que son unos totalitarismos en los que sentimos que tenemos libertad. Un libro muy, muy bonito sobre eso es Un Mundo Feliz, de Huxley. No sentimos que haya una presión estatal fuerte sobre nosotros, pero estamos completamente dominados, que es un poco más libre que en 1984, en la que sí hay un Estado completamente fuerte, un solo partido. Siento que se complementan muy bien, y le haría la invitación a los oyentes a que hagan la lectura de ambos libros. Yo me quedo con ese concepto de poliarquía, me gusta, creo que estamos más en una poliarquía que en una democracia, y me parece un poquito paradójico Chamán Mori, que defiende tanto lo público y después pone a la canción de los sucios, que dice pues en este verso de que pagar tributo a la nación es financiar la represión. Yo creo que sí se financia la represión en la medida en que somos una poliarquía, pero si queremos fortalecer también nuestra democracia, deberíamos exigir que se haga lo que se debe hacer con nuestros impuestos. Y para que se haga lo que se debe hacer con nuestros impuestos, pues hay que pagar impuestos. Juan Pablo Pineda, esta vez en los datos para combatir al poder. Datos para combatir al poder.
Hola queridos amigos y amigas de Morada Noticias. Hoy todavía no nos puede acompañar Juanjo en la magia de la edición de este podcast, pero le mandamos un abrazo. Mi hermano, esta sigue siendo tu sección. Les traemos unos datos bien bacanos que hablan de esas maneras de ser nuestras tan no nos importa mucho la ley. Les vamos a hablar de una cosita llamada contrabando. Y no se hagan, que yo sé que ustedes saben qué es esa vaina, pero como por creerle a varios que no saben, pues les digo entonces que contrabando es esa mercancía que se vende en el comercio y que no le pagó impuestos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Los paisas hemos sido siempre una cultura un poquito dada al contrabando. Bueno, realmente cuando digo un poquito me refiero a mucho. Por eso les vamos a hacer un recuento de algunos asunticos con ese tema en la ciudad durante este año. Vamos a empezar por enero. Miren pues, por allá el 14 de ese mes, en un operativo de la policía aduanera, se incautaron más de 280 millones de pesos en mercancía en el sector El Hueco, el lugar preferido por todo el mundo para ir a hacer las compras navideñas. ¿Qué cogieron? Pues 30.026 artículos divididos así: 2.604 unidades de confecciones, 2.000 estuches de celulares, 950 unidades de juguetes, 608 perfumes y 23.864 unidades de otros artículos. Febrero fue tremendo. Solo en ese mes cortico del año se incautaron más de 900.000 artículos de contrabando. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué se contrabandió ese mes? Pues entre otras cosas, elementos de confecciones, calzado y accesorios para celular. Esas vainas van repitiendo mucho, ¿no? Imagínense pues que hasta el 4 de marzo, solamente hasta el 4 de marzo, o sea, 2 mesecitos y 4 días, 1.876.862 artículos de contrabando se habían decomisado. O sea, casi 2 millones de cositas en contrabando. Esa vaina en plata fueron unos 3.329 millones de pesos. O sea, para ponérselas así, con lo que se había decomisado en contrabando en Medellín hasta el 4 de marzo, se habría tenido casi la totalidad de la plata que costó el contrato para posicionar la imagen de Iván Duque. Imagínense esa vaina. A finales de abril hubo otra incautación grandecita: 300 millones en confecciones, calzado, para variar, y perfumes. Ropa barata para todo el mundo, muchachos. El problema es que esos 300 millones de pesos podrían haber significado una buena cantidad en impuestos para el Estado. Y eso serviría, yo qué sé, para comprar algunos mercados para las familias necesitadas. Pero la cosa sigue, porque mayo empezó con toda. La semana pasada se supo que se habían incautado 10.000 artículos entre celulares, gafas de sol y tratamientos para el crecimiento del pelo, que tienen un valor de 158 millones de pesos. Y el 12 de este mismo mes, la policía nos contó que había decomisado 443.000 cajetillas de cigarrillos y 3.867 botellas de licor, avaluadas en más o menos 1.159 millones de pesos. Además, nos dijeron que este año han cogido ya 1.459.663 unidades de licor y cigarrillo, avaluadas en más de 3.765 millones de pesos. Y en total, 3.483.788 unidades de diferentes mercancías, avaluadas en más de 15.000 millones de pesos. Eso es mucha plata. Con eso se podría ayudar a demasiada gente o comprar varias camionetas para el presidente. Lo importante, queridos oyentes, es que no podemos ser laxos con eso. El contrabando es como la corrupción: se roba la plata que es para el pueblo, que necesitamos todos. Estos datos los construimos con información tomada de los portales de Caracol Radio, Diario Extra y la Policía Metropolitana. Los datos de hoy los complementa mucho Chamán, porque primero hablamos del contrabando, que es uno de los flagelos más duros en contra de las actividades productivas y comerciales que desarrolla la industria del país de manera legal. Y además, pues detrás de eso hay toda una estructura criminal muy grande. Y por otro lado, la corrupción de la que Chamán nos habla también nos quita nuestros recursos. Es decir, con esos dineros que se embolatan, ya sea por los políticos corruptos o los criminales, se están dejando de construir centros educativos, centros de salud, unidades de vivienda, al igual que se están dejando pues de realizar obras públicas como, no sé, la pavimentación de calles, sistemas de alcantarillado, sistemas eléctricas. Es decir, nos afectamos nosotros mismos y nos afectan los que nos roban.
Y lo más teso es que en pandemia todos los que están acostumbrados a robar pues aprovechan más. En ese momento no solamente se están robando la plata de los recursos públicos que tendrían que ir para la salud o para la seguridad alimentaria, como se necesita en este momento en muchos barrios de Medellín, sino también que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa está como mega aprovechando para armarse hasta los dientes, para proteger su platica, para proteger incluso a los soldados, y esto sí es importante, pero por ejemplo en un territorio como el Amazonas, que en este momento es el departamento del país que más contagios tiene, no tendrían por qué estar armando soldados con trajes de bioprotección en la frontera, sino a los médicos, por un lado. Y por otro lado, pues esto que tiene que ver con el contrabando, que también la pandemia es un escenario propicio para aprovechar no pagar impuestos. Entonces, ante eso, nuestro ojo ciudadano también tiene que estar pendiente. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. femme en premier, c'est sa chair, c'est tout elle-même. Oh non, c'est un tout, c'est indissociable, on ne peut pas séparer. L'affectation charnelle, de la délectation de l'esprit, du charme de la personne. C'est ça qui vous attire chez une femme en premier, c'est sa chair, c'est tout elle-même. Oh non, c'est un tout, c'est indissociable, on ne peut pas séparer.
Yo soy Laura Bayer, esto es Morada Noticias y nuestra emisión de hoy, del jueves 14 de mayo de 2020, nos la animó Cicali con su canción Melofobia. En un episodio como el de hoy les contamos qué es lo que garantiza que esa propuesta de la renta básica llegue a todas las comunidades vulnerables de Medellín, como la población LGBTI, la población afrodescendiente, también los habitantes de calle. Por otro lado, les contamos cómo va la línea de transformación educativa del Plan de Desarrollo de Medellín, que se piensa no solo para la primera infancia de 0 a 5 años, sino también para la educación básica para niños de 6 a 11 años. Y, por supuesto, tuvimos que contarles las duras noticias de las personas que han asesinado en las últimas 36 horas en el Valle de Aburrá, y también les hablamos del performance que ocurrió en el Parque de las Luces esta mañana a las 7 de la mañana, donde algunos activistas que tenían pico y cédula se reunieron para seguir protestando por el asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes de las FARC. Además de eso, tuvimos nuestros datos para combatir el poder acerca de cómo ha estado el contrabando en la cuarentena, y Chaman Mori, que está de colado acá un jueves, nos habló un poco de corrupción. Recuerden que todas esas historias y todas las noticias que producimos diariamente para ustedes de lunes a viernes las pueden encontrar en nuestros podcasts en mixcloud.com/moradaestereo y también en nuestro Twitter @moradanoticias. Pueden inscribirse igualmente en nuestro WhatsApp 350-666-8436 a nuestra lista de difusión de oyentes y les pueden llegar contenidos especiales, entre esos las noticias rapeadas que siempre nos compone semana a semana nuestro editor de Ciudad Tráfico MC. En nuestra emisión de ayer, del 13 de mayo, los dejamos como en vilo, en ascuas, en la mitad de una maravillosa crónica que produjo Felipe Palacio con la ayuda de Juan Pablo Pineda. Pipe es nuestra voz titilante pero elocuente de la radio, seguro ustedes oyentes ya saben de quién se trata. Aquí le doy paso para la segunda entrega de sus Rutas y Sombras. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Hubo jornadas extensas, el trabajo fue duro y se sentía. Pero el único descanso que teníamos, digamos, era al mediodía, que tocaba ir a hacer el arroz, el almuerzo, almorzamos, luego a trabajar y luego nos estábamos acostando tipo 9:30 de la noche, estábamos cerrando computadores, porque cuando vos empezás a contestar un WhatsApp o empezabas a contestar redes sociales, la gente te preguntaba, incluso la gente nos enviaba mensajes a las 12 de la noche, encontrábamos mensajes a las 11:30, 12 de la noche, que perdonen la hora, pero es que necesitaba saber de este libro, y nosotros pues obviamente no contestábamos, pero sí nos causaba gracia que las redes sociales no tienen un horario, no tienen un horario donde puedan cerrar, dejar de hablar y de preguntar, no, todo el tiempo están ahí, pero si había un momento que uno decía, bueno, ¿yo cuándo voy a descansar? Si sigo contestando y enviando libros, tomándoles fotos, al día siguiente recibir todos los pedidos, ¿a qué hora voy a descansar? También había que atender a los proveedores, pagarles las facturas, hacer un montón de cosas, y nosotros pues como estamos aquí mismo, no tenemos que desplazarnos a la casa, no tenemos que, pues aquí hacíamos la comida y entonces no teníamos que estar corriendo. Sin embargo, la casa en la que está la librería, que es grande, con espacios amplios, le entregaba cierta libertad a Wilson y a su hija. Les permitía apropiarse de ella, incluso de los lugares de Palinuro, esa librería que vende ejemplares leídos en el segundo piso del lugar. Lo bueno de la casa es que no es estresante porque vos te la pasas caminando todo el día. O sea, yo caminaba más de 10.000 pasos reglamentarios que cuentan estos aparatos, estos celulares. Caminaba más de 6.000 pasos en esta casa todo el día, y no era pues como frustrante, agobiante el estar en un solo espacio, no recorrer, no, aquí corríamos, caminábamos, salíamos al balcón, pero es que esta casa, como te digo, es tan grande que te da tiempo para que los espacios no sean tan monótonos. Digamos que nosotros nos apropiamos como de toda la casa. La mesa de Palinuro se convirtió en nuestro comedor, que no teníamos otro. El balcón de Palinuro fue donde salíamos pues como a tomar aire, y bueno, la parte de atrás era donde hacíamos todos los alimentos, donde dormíamos, y ya como te digo, nos apropiamos de toda la casa, de los 270 metros,
y caminábamos todo el tiempo, yo de un lado para otro, buscando libros para tomar fotos, buscando libros que nos pedían para empacar, íbamos a la bodega del segundo piso, o sea, eso era todo el tiempo, como te digo, más de 10.000 pasos hacía yo en esta casa diariamente. Ese mes y medio, aunque no fue tan productivo como en tiempos normales, le dio salida a una gran cantidad de libros. Gramata y Wilson no dejaron de vender. De hecho, muchos libros se agotaron. No, lo que pasa es que nosotros, aunque las editoriales no estaban desfallando, teníamos una bodega considerable. Y algunos teníamos 15, 10, 4, 5, y nosotros simplemente vendíamos del estante y reponíamos de la bodega, o íbamos a la bodega y dábamos el estante limpio. Ahora pues se nos han acabado muchos títulos, porque no teníamos tanta cantidad. O sea, del que más hemos vendido, un libro que se llama Circe, que es una novela de la editorial Alianza. De ese libro fue el que más vendimos, luego un libro de posterior que se llamaba Igulia de todos los dioses, pero libros infantiles pidieron cantidades, de García Márquez nos pidieron 100 años de soledad, se nos agotó la edición ilustrada, cosas así, y teníamos muchos, de animales a dioses, teníamos 14 libros, 14 que vendimos, y se nos fueron acabando hasta que, pues bueno, ya estamos esperando que las editoriales, ya con la contingencia superada en un cierto porcentaje, ya nos empiecen a despachar. Pero ahora no tenemos los importados que traíamos, pues vendimos muy buenos libros. Y como te digo, íbamos reponiendo de bodega, los espacios que iban quedando vacíos los llenábamos con otros libros que no estaban en las estanterías, y así íbamos trabajando. El sábado pasado terminó la historia de Wilson viviendo en su librería. Terminó un mes y medio durmiendo en el espacio que compartió con los libros que vende. Sin embargo, su trabajo no para, pues el gobierno nacional permitió la apertura de las librerías. En este momento, pues ya digamos que el sábado fue nuestro último día, pues ya que nosotros conseguimos un permiso de la alcaldía, matriculamos la empresa, los muchachos se matricularon en Medellín Me Cuida, y en este momento tenemos 4 personas trabajando ya en la librería, pero a puerta cerrada igual. Pero yo ya, a partir de ayer, ya me fui para mi casa. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. El exfutbolista colombiano Edwin Congo, que vive en España, fue detenido esta semana por la policía de ese país en medio de un operativo contra una red de tráfico de drogas. Según el mismo exdeportista contó un medio español, las autoridades lo habían seguido por varios meses, lo interrogaron esta vez y después lo dejaron ir con la advertencia de que no se juntara con ciertos conocidos que al parecer trafican droga. Esto contó en el programa de televisión Chiringuito. Atentos políticos, que esta indicación les puede ser útil en sus carreras. Me dijeron lo principal, desvincúlate de este tipo de gente que no te viene bien, dedícate a lo que estás haciendo. Hay que esperar a que la policía reporte qué fue lo que sucedió, de qué forma quedó vinculado el exfutbolista en la investigación, pero solo la relación de un futbolista colombiano con el mundo del tráfico de drogas no es nuevo. Congo fue el segundo futbolista colombiano en llegar al Real Madrid, pero no está entre los pioneros que fueron relacionados con los narcos. Faltaba más. En ese hubo otros hombres que marcaron el camino, o mejor dicho, las rutas. En las décadas del 80 y 90 el fútbol colombiano creció impulsado por la cocaína, mientras hubo una generación gloriosa de jugadores que le daban a los niños del país nuevas aspiraciones, otra generación de traquetos hacía prácticamente lo mismo en el resto del mundo, dar aspiraciones. Al principio, cuando se suponía que nadie sabía quiénes eran los dueños de estos equipos, pues los trataban de prestantes empresarios y comerciantes, probos hombres de negocios, tal vez ahora les dirían emprendedores o algo así. Ellos se juntaban con gente de un estatus similar en cualquiera de sus formas y hasta se sentaban a hacer negocios con ellos. Nada de eso pasa hoy. Las élites de este país ya no hacen negocios con narcos, sino con fantasmas, aunque sea un alias. Un saludo para la vicepresidenta y su esposo que de pronto nos están escuchando. Como el ejército, grandes oyentes, siempre en sintonía. Con los años aumentó el control a las instituciones deportivas y los traficantes no pueden entrar tan abiertamente, pero como en la sociedad, ahí siguen rondando. Además de eso, por más que no los queramos, dejaron un legado. Grandes jugadores contratados, títulos para los equipos, campañas presidenciales financiadas
y una mala imagen que nos la hemos pasado preguntándonos si lo mejor que podemos hacer es fingir que nada pasó y seguir adelante, o recordarla como lo que fue y sobre ella reponernos. Hace algunos años Felipe Gaitán, entonces presidente de Millonarios, dijo que la junta directiva del equipo estaba considerando devolver 2 estrellas que obtuvieron mientras el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, fue dueño del equipo. Al final no lo hicieron, pero por esa época se discutió un rato sobre el pasado y se recordó que la historia de este país, como la del deporte, tienen esa marca. De ahí no van a desaparecer, y del presente tampoco si nos dedicamos a negar y a tapar esos problemas. Esa es una de las realidades que nos tiene mal. De poco nos sirve ofendernos cuando un extranjero relaciona a nuestro país con las drogas si todos sabemos que algo tiene de cierto. Como en la época del Mundial en la que un caricaturista dibujó a los jugadores de las selecciones snifando y se hizo un escándalo. Desde que comenzó la llamada guerra contra las drogas, el consumo interno de estas ha aumentado y la producción y exportación siguen siendo un problema para nosotros. Seguimos mandando paquetes al extranjero en términos de drogas y de fútbol. A la par, miles de muertos nos han quedado por esta guerra, muchos de ellos jóvenes, y la sombra del narcotráfico sigue estando en nuestro fútbol y en nuestra sociedad a pequeña y gran escala, y seguimos condenándolo en público, pero dejándolo pasar en privado. A José Hernández lo conocí en los últimos 4 años quizás, en contados encuentros públicos, alguno que otro social seguramente, pero no tuve con él lo que se dice una hermandad. Como siempre no terminé hablando mucho de deportes, pero acá me siguen aguantando y lo agradezco. Para Morada Noticias opinó Juan Camilo Álvarez Lema. Uy, venga, que ese tema es muy bueno, el tema del narcotráfico y el fútbol que ha estado aunado durante tantas décadas, es absolutamente interesante. Y yo quizá pueda complementar con unos datos. Por ejemplo, el Hernán Botero Moreno, que fue el presidente que volvió grande a Nacional, fue el primer colombiano extraditado, si no estoy mal, por lavado de activos. No me acuerdo del año, ahí sí me disculpan, pero ahí se empieza a ver la relación. También fueron propietarios de Nacional, por ejemplo, la familia Piedrahíta, o unos señores Piedrahíta que fueron también propietarios del Deportivo Pereira por allá en los años 80, si no estoy mal. Medellín, se acordarán también que tuvo unos casos raros por allá a principios de los años 2000, incluso tuvo varios directivos que terminaron detenidos. A Santa Fe también lo han relacionado con los esmeralderos de Cundinamarca, y creo que con el Loco Barrera. El Unión Magdalena también estuvo relacionado con unos narcotraficantes. Pues todos sabemos que el América lo hicieron grande la familia Rodríguez Orejuela, que lo convirtieron casi que en una selección del continente por allá en los años 80. Yo creo que el fútbol ha sido el juguete de los narcotraficantes. Eso lo develó también por allá en el 83-84 Rodrigo Lara Bonilla. Y es un asunto que no se puede desconocer. Yo creo que decir o negar la realidad del narcotráfico conjugado con el fútbol, pues sería una completa tontería. La muerte de Andrés Escobar tiene que ver también con el narcotráfico, que fue una cosa absolutamente triste y dolorosa. Yo creo que el fútbol es como dijo alguna vez Alexis García por allá en los años 90, si no estoy mal, 97, 98, que era como el inodoro donde se descargaban todas las cosas malas de la sociedad, y termina siendo así. Eso es un asunto muy triste a veces. Bueno, pero ahí no es problema del fútbol, es problema del narcotráfico y de esa cultura que infortunadamente nos dejaron los años 90 a los colombianos. Pero yo soy partidaria de defender al fútbol, lo extraño. Me pongo down en esta cuarentena cuando no puedo ir al estadio, y por otro lado pues también defiendo que sea un negocio limpio, si ha de ser un negocio, y cuando digo limpio no es solo que esté libre de narcotráfico o de corrupción, sino que no sean tan gonorreas sacándole hasta el IVA a un montón de cosas, a un montón de gente, al final los espectadores, sino que también entiendan. Como diría el ex Real Madrid Jorge Valdano, el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. También mueve cultura, también mueve masas y las puede unir en causas muy bonitas como las que veremos en programas siguientes de Morada Noticias, los hinchas ayudando a sus comunidades en esta pandemia. A continuación viene nuestra nueva sección que por hoy los oyentes van a tener una probadita pequeña de lo que va a consistir, pero básicamente es lo que pueden hablar los editores de Ciudad con sus parceros, sus reflexiones ante la vida y la ciudad. Esto es Conversaciones de Esquina. Conversaciones de Esquina, una sección de editores de Ciudad.
No todo tiene que ser una estadística, pues hasta un decimal puede ser un gran error. Estamos en un mundo donde calculamos la personalidad y los sentimientos del otro, pero nunca vamos a hallar la ecuación perfecta para clasificar a los seres que están en esta tierra. Y lo sabemos desde nuestras entrañas, pues no hay cálculo perfecto para saber cuántas células hay en nuestro interior. Y entramos en un debate absurdo por saber esa cifra. Unos dicen que entre 30 billones y otros dicen que entre 40. Yo digo que hay cosas que no valen la pena sumar o restar. No vale la pena hacer una ciudad virtual. Y entre mis conocimientos me he dado cuenta que uno no suma ni resta, solo se multiplica y convive con las historias. Que no hay que dejar de lado a los que están contigo y hay que escuchar todo tipo de historias sin darle un valor, ya que todas las historias son iguales, unas más impactantes que otras, según los ojos del individuo. Y lo digo porque no todos ven el mundo con los mismos colores, olores o sensaciones. Un daltónico me dijo un día: mi mundo es diferente, pero vivimos juntos, aquí, y aunque miremos diferentes, ambos tenemos que estar unidos y no restarle o sumarle a esta gran historia, pues ambos sabemos que no todo tiene que ser una gran ecuación o una gran investigación. Somos seres humanos que sentimos y no hay que cambiar o modificar eso, pues lo más bonito de la vida son los sentimientos, y no estoy de acuerdo con hacer una ecuación o un cálculo de quién puede estar o quién no, de mirar quién está restando o quién está haciendo más. No todo en la vida tiene que ser una estadística, pues hasta un decimal puede llegar a un gran error, y un escritor solo vive lo que escribió. Víctor Raúl Jaramillo con sus Nexus Universalis. Pequeño homenaje a Juan Gelman. Sí, señor mío, la poesía es como una cuchara vacía que uno se lleva a la boca y sabe a sopa. Sí, tiene usted razón. Un poeta podrá resistir el hambre aunque no tenga para comer, porque la poesía es el alimento de los pueblos. Pero si la poesía escasea, me pregunto, ¿qué haremos? ¿De qué viviremos los que solo sabemos cocinar palabras? Víctor Raúl Jaramillo. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Somos Pictorial Clothing y creamos arte vestible. Viajamos por el mundo tomando fotografías y las convertimos en prendas increíbles. Hacemos faldas, camisas y pañuelos. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales como @pictorical.clothing o nos pueden contactar a través del WhatsApp +57 301 786 6575. Los esperamos. Yo los invito hoy a la quinta conferencia que va a realizar la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia con el apoyo de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo a las 4 de la tarde, donde se manejará el tema de adopción e integración del teletrabajo en la cultura organizacional. Quedan totalmente invitados. El conferencista va a ser David Hernández García, doctor en psicología de la Universidad de Barcelona. Y recuerden que ingresan por la página de Instagram, facultaddecomunicaciones.uda, y allí está el link para la inscripción. Bueno, y como a mí lo que me gusta es hablar de cine, le tengo 3 invitaciones a los oyentes. La primera es que la Cinemateca Municipal va a estar transmitiendo desde las 5 de la tarde un corto documental en su página de Facebook. No les digo el nombre porque está un poquito enredado y no quiero pasar vergüenzas. También en transmisiones oficiales, la Comisión Fílmica de Medellín y Telemedellín desde las 8:30 de la noche van a transmitir 2 cortos. Uno se llama Retratos y el otro se llama La Muerte del Camajón. Y para seguir apoyando el talento local y para darle el guiño a un amigo mío, desde las 6 de la tarde, y les vamos a dejar el link de Facebook, va a estar pasando El Último Intento, un corto dirigido por David Villegas Ramírez. Gracias, amigos y amigas, por escuchar Morada Noticias. Recuerden que este noticiero ciudadano, alternativo, parchado, pirata, adolescente, también puede incluir sus voces. Por favor, mándenos sus historias de cuarentena, lo que pasa en sus barrios, fotos, videos, lo que quieran, a nuestro WhatsApp 350-666-8436, y a cambio nosotros también les mandamos algo de nuestro contenido premium, como las noticias rapeadas, como los desarrollos periodísticos y las investigaciones más a fondo, entrevistas con personalidades de la ciudad, en fin.
Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Morada Noticias y mañana terminaremos la semana con más historias. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.